Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a hablar un poquito más de lo que empezamos la clase pasada. La clase pasada estábamos hablando sobre la declaración de clases en Java y cómo las clases están relacionadas con los objetos y cómo yo, analizando una realidad, puedo definir, bueno, qué clases inicialmente va a tener mi aplicación y ir pensando cómo esas clases se van a relacionar entre sí. Ahora vamos a ver cómo pasamos este concepto a Java. Y por eso vamos a estudiar lo que es la declaración de clases en Java y la declaración de instancias en Java. Recordemos que una instancia es cuando yo tomo una clase y creo un objeto con esa clase. Ese objeto que yo creé va a ser una instancia de esa clase, ¿verdad? Y es lo que se llama por instanciamiento o instanciación de una clase. Entonces, para entender un poquito esto, primero tenemos que profundizar en la estructura de una aplicación en Java que todavía no lo hemos visto, porque tiene muchísimo que ver con eh, el contenido de nuestra aplicación en Java. En Java yo voy a encontrar básicamente tres tipos de archivos, ¿no? De estructuras, ¿verdad? En cuanto al código que yo voy a ir declarando, el código que voy a ir generando en Java. En primer lugar vamos a tener la clase principal. ¿Qué es la clase principal? La clase principal es una clase de Java, pero que tiene la particularidad de que contiene el método public static void main, también llamado método principal, porque main o inicial, main en inglés significa principal. ¿Y qué permite este método? Bueno, este método inicia la ejecución de la aplicación y declara las instancias de las otras clases, por lo menos las clases que se vayan necesitando. Vamos a ver que cuando en una aplicación en Java, lo que yo hago no es ir declarando las clases, objetos de todas las clases que tengo, sino que voy declarando las clases que me hacen falta y las instancias de las clases que me hagan falta en ese momento preciso, porque si no se me ocupa mucho recurso en la memoria. Tengo que tener en cuenta eso, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta la agilidad de mi aplicación. Por lo tanto, no voy a declarar objetos que no necesito en ese momento, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el public static void main es inicia la ejecución de la aplicación y va a llamar a las primeras clases para declarar instancias de las mismas y las va a establecer en la memoria, ¿verdad? Con sus respectivos objetos. Hay que mencionar algo muy importante, es que en una misma aplicación pueden existir varias clases capaces de actuar como clase principal. Y no hay ningún problema. De hecho, muchas veces eso es lo que queremos. ¿Y por qué querríamos algo así? Bueno, para tener diferentes puntos de entrada para mi aplicación. ¿Qué significa esto? Que mi aplicación puede iniciarse de diferentes maneras o en diferentes modos. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero tener, por ejemplo, un modo de instalación o de configuración o con funcionalidades secundarias para las cuales capaz que no hace falta iniciar eh, todo el resto de la aplicación, sino solamente esa parte. Luego lo que voy a tener dentro de mi aplicación es paquetes, que son directorios. Estos directorios lo que me permiten es organizar el código según funcionalidad, es la idea. Puedo, lo mismo que con las variables y con cualquier otro objeto, yo un paquete lo puedo llamar Pepito, lo puedo llamar berenjena, como se me dé la gana. Pero lo recomendado, la convención, lo que la convención establece es de que, bueno, cómo yo voy a organizar mis clases, mis archivos dentro de mi aplicación en Java. Bueno, todas las clases que tienen que ver con una funcionalidad particular, por ejemplo,
conexión a la base de datos, o manejo de archivos, o manejo de interfaz gráfica. Bueno, las voy a poner en sus paquetes particulares todas juntas, porque así tengo el código organizado. Si tengo que buscar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tengo un error, quiero buscar, bueno, tengo un error en la interfaz gráfica. Bueno, voy al paquete de interfaz gráfica. Tengo un error en la conexión a la base de datos. Voy al paquete que tiene las clases que manejan la base de datos. Entonces me queda mucho más organizado. Además, mientras yo estoy diseñando mi código, ¿verdad? Armando mi código, yo voy a necesitar muchas veces, vamos a ver conforme avance este curso, obtener funcionalidades de otras clases, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy haciendo una aplicación de facturación y quiero registrar un cliente, ¿verdad? En el sistema, la ventana va a tener que utilizar las clases que tienen que ver con la ventana, con la interfaz gráfica, van a tener que llamar necesariamente, ¿verdad?, a las funcionalidades que tienen que ver con la base de datos, para almacenar los datos del nuevo cliente en la base de datos. Entonces tenemos clases que van a estar utilizando funcionalidad de otras clases y entonces, para encontrarla es mucho mejor si lo tengo organizado en paquetes, porque digo, bueno, voy al paquete de base de datos, busco la clase específica ahí, es mucho más fácil ubicarla. No es algo obligatorio, podemos perfectamente hacer una aplicación tan compleja como querramos, ¿verdad? Sin paquetes, pero me facilita muchísimo el trabajo si lo organizo de esa manera. Por eso en este curso, como es una buena práctica de programación utilizar paquetes de una manera organizada y racional, vamos a mostrar que cada vez que organizamos una funcionalidad de nuestras aplicaciones, la vamos a poner en paquetes. Y finalmente, lo que yo voy a encontrar en mi aplicación son clases. Que en las clases va a estar todo el código de mi aplicación, ¿verdad? Repartido de acuerdo a quién o qué hace qué cosa, ¿verdad? Cada clase va a representar, como vimos la clase pasada, un objeto de la realidad que yo estoy analizando, ¿verdad?, que va a interactuar con otros objetos. Estos objetos van a estar definidos, ¿verdad?, en clases, ¿verdad? Y entonces todos los tipos de objetos que forman parte de mi aplicación, yo los voy a tener definidos, ¿verdad?, en esas clases que yo voy a generar en Java, ¿verdad? En definitiva, lo que yo genero cuando programo en Java son clases. Yo programo clases, ¿verdad? Pongo mi código en clases y las relaciono de las formas que vamos a ir viendo en este curso para que justamente se llamen unas a otras, se generen una clase, va a generar instancia de otras clases y utilizar eso, ¿verdad?, para la ejecución del programa. Bueno, veamos cómo yo entonces declaro un objeto o más bien declaro una instancia de un objeto y genero el objeto en Java. Para hacerlo, lo que yo hago es la instanciación de una clase. Y es un proceso. Hay que entenderlo como un proceso. ¿Qué es lo que me permite este proceso? Obtener un objeto de una clase determinada. Y a partir de ese proceso y de ese objeto, utilizar o acceder a los métodos y atributos que yo describí en la clase, ¿verdad?, en el resto del código. Dicho de otra manera, ¿cómo yo voy a programar en Java? Primero, declaro una clase, que va a ser, recuerdan, una especie de molde para generar objetos. Después yo paso a lo que estamos estudiando ahora, la instanciación. Obtengo los objetos. Y finalmente, yo
mediante ese objeto que yo generé en la instanciación, yo puedo acceder a los métodos y a los atributos de ese objeto para ejecutar mi aplicación. Entonces, esa es la forma en la que yo voy a trabajar siempre en Java. Declaración, instanciación, acceso. ¿Cómo exactamente se hace? ¿Cómo es el código de esto? Muy bien. La declaración en instancia puede ser de varias formas. Hay dos formas generales. Nosotros vamos a estudiar primero la más común, la más general, pero que no siempre sirve. Vamos a ver algunas instancias, algunos momentos, algunas circunstancias en las cuales una forma distinta de instanciación nos conviene más que esta. Pero la forma directa es la forma más clara de ver qué es lo que sucede. La forma directa lo que implica es poner el nombre de la clase, el nombre del objeto, y igualarlo a new nombre de clase entre paréntesis, punto y coma. ¿Qué significa todo esto? El primer elemento que tengo acá, el nombre de la clase, indica a qué clase va a pertenecer el objeto que creamos. Fíjense que esto es muy semejante a la declaración de una variable, ¿verdad? En Java, decir clase de un objeto y tipo de una variable es lo mismo prácticamente en cuanto a concepto, ¿verdad? Podemos hablar de que la clase de un objeto es su tipo de datos, ¿ah? Entonces, cuando yo quiero crear un objeto, quiero declarar una instancia, lo primero que hago es establezco a qué clase pertenece ese nuevo objeto. Luego, igual que con la variable, yo establezco el nombre con el que voy a identificar el objeto. Si no, después no lo puedo encontrar, ¿verdad? Necesito un nombre con el cual referirme a ese objeto para poder llamarlo después en el resto de mi código. Luego tenemos el igualador, el asignador, ¿verdad? Y yo digo, bueno, este objeto, ¿qué significa este asignador? Significa que este objeto acá, ¿qué va a hacer? Este objeto va a hacer esto que estoy especificando acá, ¿verdad? Yo ya dije de qué clase va a ser este objeto y ahora estoy diciendo cómo va a ser. Lo primero que viene es esta palabra clave. Palabra clave son palabras reservadas dentro del lenguaje que solo se pueden utilizar para estas funciones. Yo no puedo utilizar new como nombre de un objeto. Le puedo poner capaz new auto, yo que sé, todo junto, pero new solo no. New, o sea, nuevo en inglés, me indica que es un objeto nuevo, que no existía antes y que debe crearse en la memoria, ¿verdad? Le indica a la máquina virtual de Java que, bueno, habría espacio para este nuevo objeto. Y luego viene esto acá, que es el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Esto acá es exactamente igual a esto acá, pero con paréntesis. ¿Qué significa esto? Acá no estoy llamando a la clase en sí, como hago acá, sino que estoy llamando a un método muy especial que se llama método constructor. ¿Qué hace el método constructor? Me construye un objeto nuevo, le da forma, ¿verdad? El método constructor lo que hace es darle forma a ese objeto nuevo para poder utilizarlo en mi código. El método constructor es necesario y siempre existe, aunque yo no lo declare. Porque ustedes dirán, con lo que vamos a hacer ahora, en el ejemplo que yo les voy a mostrar en NetBeans, en el código mismo, no vamos a declarar ningún método constructor.
Pero el método constructor siempre existe, a pesar de que yo no lo declare. Porque el método constructor viene, luego vamos a ver mediante qué proceso, de una clase superior a la que pertenecen todas las clases que yo declare. Pero eso lo vamos a ver en clases siguientes. Basta saber que aunque yo no declare el método constructor, ya existe, ya está ahí incluido en mi clase. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar como ejemplo nuestro diagrama, ¿verdad? Vamos a transferir este diagrama que hicimos la clase anterior, ¿verdad? Particularmente vamos a trabajar con la clase libro, ¿verdad? Porque solamente tiene, luego nos vamos a ocupar de los métodos. Acá la clase libro solamente tiene atributos, por lo tanto es muy fácil de declarar. Entonces vamos a trabajar con esta clase, ¿verdad? Y la vamos a declarar en un proyectito que vamos a ir completando, una pequeña aplicación de biblioteca que vamos a ir completando a lo largo de estas clases. Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones de ejemplo y la vamos a ir completándola conforme avance el curso. Entonces, vamos a ir a NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿verdad? Vamos a utilizar Java with Ant, voy a aumentar un poquito con la lupa para que se vea mejor. Entonces seleccionamos Java with Ant, Java Application, siguiente, y vamos a llamarla ejemplo biblioteca. Y fíjense que entre las opciones que me da, ¿verdad? El asistente de creación de nuevo proyecto, ¿verdad? Aparte de la ubicación, me da la opción de crear, dice Create Main Class, o sea, crear clase principal, que justamente es lo que yo quiero, ¿verdad? Y me dice, bueno, que se va a llamar, esa clase principal se va a llamar ejemplo biblioteca. Entonces vamos a darle que sí, porque de hecho me facilita, porque me agrega un montón de código que ya me lo deja prontito al hacer eso. Le voy a dar que sí, finish, y vamos a esperar acá que cree el código, ¿verdad? Que me cree los archivos de mi proyecto en la computadora. Muy bien, y lo que me va a abrir es justamente esa clase principal, ¿verdad? Yo voy a acercarme para que vean una cosita. Muy bien, voy a desplegar acá. Y fíjense que me dice paquetes de source packages, o sea, los paquetes de fuente, o sea, del código fuente que yo estoy haciendo. Y una cosa a tener en cuenta es que esto que veo acá, esta cajita, es el paquete raíz. ¿Ah? Fíjense que me dice que es un paquete de código fuente de Java, Java Source Package, ¿verdad? Toda aplicación tiene un paquete raíz. Y acá dentro de este paquete raíz yo voy a encontrar otros paquetes y el código también. Por ejemplo, en este paquete raíz yo tengo mi clase. Mis clases van a estar dentro de paquetes, ¿verdad? Y siempre dentro del paquete raíz. Y fíjense que aparece aquí, tiene un iconito. Voy a agrandar un poquito más para que se note. Fíjense, tiene un pequeño iconito como un botoncito de play. Y si yo paso por acá por encima, voy a cambiar acá y acá para que... Ahí va. Fíjense que me dice que contiene... Vamos a pasar de vuelta el ratón por arriba.
contains main class, o sea, contiene una clase principal. ¿Por qué me dice eso? Porque este código, vamos a alejarnos un poco, fíjense, ahora voy a explicar un poquito este código, contiene el public static void main, que fue lo que mencionamos hace un ratito. Esto que ustedes ven acá, que yo tengo seleccionado, es lo que es el método principal. Este es el método que va a iniciar mi aplicación. Bien, lo vamos a dejar quietito. Basta saber que todo lo que todo el código que yo coloque aquí se va a ejecutar cuando se ejecute mi aplicación. En el momento en que yo levante la aplicación, la ejecute con la máquina virtual de Java, se va a empezar a ejecutar este código que yo coloque aquí. ¿Ah? Esto que ven acá, vieron que dice string, y ahora ya saben qué es esto. Esto que declara acá, dice args, tiene un nombre horrible, entonces uno dice, ¿qué será eso? ¿Le dio algo al escritor? No. Args viene de arguments, y me dice, justamente acá me lo explica, el parámetro args son los argumentos de línea de comando. O sea, ¿para qué sirve esto? Es para pasarle argumentos o modificadores a mi aplicación para que, como yo decía, inicie en diferentes modos. Luego, más adelante, vamos a ver cómo modificar esto acá, cómo trabajar con esto acá para que justamente la aplicación acepte diferentes modos de ejecución. Pero por ahora, en realidad no importa. Podríamos borrarlos. De acá, borrar esto de aquí. Por ejemplo, borramos esto acá. Y es un comentario. Esto es un comentario multilínea, se llama. O comentario de bloque. Lo puedo borrar. No pasa nada. Puedo borrar esto de acá. Tampoco pasa nada. No se muere nadie. El código se ejecuta perfectamente. Porque si yo no hago requerimiento de eso, no pasa nada. También lo puedo dejar. Tampoco pasa nada. Por ahora lo vamos a dejar quietito, que no hay problema. Ya habíamos explicado un poquito cómo es la estructura de una clase, pero lo vamos a explicar de nuevo, ¿verdad? Esta es ejemplo biblioteca. Siempre va a aparecer, me dice, el nombre acá en public class. Acá es lo que define la clase. A partir de acá, de esta llave, entra esta llave. Y esta llave está contenida toda la clase. Lo que se declara antes son aspectos generales de la aplicación o de la clase. Por ejemplo, si, por ejemplo, a qué paquete pertenece dentro de la aplicación esta clase. Esto es importante. Por lo general se genera de forma automática, pero si yo, por ejemplo, yo cambio una letra acá, fíjense, ya me está mostrando, dice paquete incorrecto, me está mostrando que tengo un error en mi código. ¿Ah? Y también hay algunas aclaraciones, quién es el autor. Acá menciona mi usuario en esta computadora, por ejemplo. ¿Verdad? Eso todo se puede configurar y no toca nada. También habría por acá, inmediatamente después de package, habría las importaciones de bibliotecas o más bien de librerías extra para agregar funcionalidad externa. También lo vamos a ver más adelante porque lo vamos a hacer. Vamos a necesitar traer librerías externas para funcionalidad porque no tiene sentido volver a inventar la rueda, ¿verdad? Lo que hacemos es simplemente eh, le agregamos esas bibliotecas para trabajar con ciertas funcionalidades, que lo vamos a hacer muy, muy prontito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear una nueva clase. No vamos a trabajar inmediatamente con ejemplo biblioteca.java, la vamos a dejar quietita. Vamos a crear una nueva clase. Entonces yo voy a venir acá, ejemplo biblioteca, y vamos a crear primero un paquete para guardar las diferentes clases, ¿verdad? Entonces venimos aquí a Source Packages, clic derecho, New,
y fíjense que una de las opciones que me da es Java Package, o sea, paquete de Java. La ventana es muy semejante a lo que ya hemos visto. Me pide el nombre del paquete. Los nombres de los paquetes, por convención, siempre se escriben con la primera letra minúscula. Fíjense, si yo pongo acá, vamos a escribir, yo qué sé. Si lo dejo vacío, por supuesto, me dice que tengo que proveer un nombre válido para un paquete de Java, pero yo pongo con mayúscula. Bueno, me está dejando. A ver. Bueno, lo ideal es que no sea, pero por descarte los paquetes se recomienda que sean con minúscula. Entonces lo vamos a poner con minúscula. Vamos a ponerle clases, ¿verdad? Ese va a ser el nombre de nuestro paquete. Y me pregunta dónde yo quiero, en qué proyecto. Esto no lo puedo cambiar, pero sí me permite seleccionar la ubicación. Por descarte es los paquetes de fuente, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar acá. Finalizar. Y fíjense que me creó acá una cajita que está en gris porque no tiene ninguna clase. Está vacía, ¿verdad? Entonces aquí vamos a crear nuestras clases. Entonces vamos a crear nueva y voy a elegir Java Class, ¿verdad? Ya tengo unas cuantas acá. Después vamos a ver que puedo generar diferentes tipos de clases y objetos mediante Other, pero por ahora tengo todo lo que necesito acá. Entonces voy a utilizar Java Class y me pregunta, siempre esto, el menú este, antes de continuar, vuelvo a decirlo, clic derecho, New, Java Class, y me pregunta, bueno, ¿cuál es el nombre de la clase que estás creando? Los nombres de clase van con mayúscula. Fíjense como el ejemplo que pone acá, ¿verdad? Puedo ponerlo con minúscula, pero no es recomendado por un tema de confusión. Siempre es mejor poner los nombres con mayúscula. Nombres de clase con mayúscula y los nombres de objeto van con minúscula. Entonces, son convenciones que se utilizan. Muy bien, entonces vamos a llamarla esta clase libro, que es la clase que íbamos a crear. Y me dice, bueno, ¿en qué paquete querés crearlo? Tengo ejemplo biblioteca y tengo clases, ¿verdad? Entonces le voy a dar clic en Finish. También puedo elegir acá, no tengo más nada. Le voy a dar finalizar porque no tengo que agregar más nada. Y me creó mi clase libro. Fíjense, me dice parecido a lo que tenemos en ejemplo biblioteca, pero fíjense que no tengo el public static void main, porque libro no es una clase principal, es una clase entre comillas común. Vamos a fijarnos qué características tiene. Libro va a tener las siguientes características: título, género, ISBN, autor, edición y editorial. Y son todos atributos. Título, género son de tipo string. Vamos a ir agregándolos. Entonces, vamos a agrandar. Publicas libro y vamos a ir generando sus atributos. Entonces, título es de tipo string. Por lo tanto, pongo string título es igual y vamos a ponerlo, inicializarlo con un texto vacío, ¿verdad? O sea, comilla, comilla, sin espacio en medio. El siguiente era género. Un detallecito a tener en cuenta. Vieron que puse tilde. Le voy a quitar el tilde. ¿Por qué? Porque si bien no hay ningún problema, puede haber a veces problema con los tildes, puede haber problema con la ñ, porque a veces no los entiende bien el compilador. Entonces yo por paz mental no los utilizo. Ustedes van a ver que si, por ejemplo,
Si yo tengo que escribir año, no voy a utilizar la ñ, sino que voy a escribirlo así. Horrible desde un punto de vista gramatical, pero así, de esa manera, me evito problemas. Entonces, entonces género también lo voy a poner así, punto y coma. El siguiente era el ISBN, que es de tipo long. Entonces, long ISBN. Y vamos a inicializarlo en 0. Estoy inicializando con valores vacíos completamente. El autor es un string. También vamos a dejarlo vacío. Punto y coma. Edición, que es un int. Perdón. Int. Fíjense la diferencia, ¿verdad? Acá, long e int son tipos primitivos. String no es un tipo primitivo, aunque se lo pueda trabajar como tal. Luego vamos a profundizar un poquito porque string es de hecho una clase, fíjense. Minúsculas para los tipos primitivos, mayúsculas, lo cual indica que es una clase. Luego vamos a ver ciertas particularidades de string y cómo esas particularidades nos pueden ayudar. Muy bien, int edición. Vamos a inicializarlo en 0. Y el último es editorial, que es un string. String editorial. También, comilla, comilla, punto y coma. Y guardamos. Y tenemos declarada nuestra clase. Declaramos la clase libro. Ahora, con esta clase declarada, yo puedo generar la instancia de un objeto. Para declarar la instancia de un objeto, yo tengo que indicar exactamente dónde se encuentra su clase. O sea, tengo que navegar por los paquetes. Y es de esta manera, ¿verdad? Vengo acá, voy a venir a la clase principal. Vamos a acercarnos. Vamos a borrar esta línea acá, que no hace falta para nada. Es un recordatorio solamente, automático, de que ahí tengo que poner el código. Y puedo hacer dos cosas. Puedo importar la clase libro o puedo simplemente navegar y decir, bueno, yo quiero utilizar esta clase de esta manera. Puedo decir, bueno, fíjense que voy escribiendo y acá me apareció clases. Reconoció el paquete. Clases. Y acá ya me dice, lo que tiene es el libro. ¿Verdad? Es más, si empiezo a escribir, me va... Bueno, no lo agranda. Le doy clic. Clases.libro y ya puedo utilizarlo. Ya puedo generar mi objeto acá. O otra forma que puedo hacer también en NetBeans es esta. Libro. Y fíjense, y aprieto control espacio. Y fíjense que apareció acá abajo import clases.libro. Me importó la clase como una biblioteca para que pueda utilizarlo como si estuviera acá. Lo cual me puede facilitar bastante las cosas. Pero yo lo voy a hacer de la forma larga ahora para que ustedes la vean. Entonces yo voy a decir, bueno, yo quiero del paquete clases, punto. El punto significa pertenece al revés, en la dirección contraria, en esta dirección, ¿no? Entonces, libro. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es libro, que el punto significa pertenece a clases, en esta dirección. Libro pertenece a clases. Y yo lo voy a llamar, vamos a llamarlo primer libro.
ese va a ser el nombre de nuestro objeto, primer libro, es igual new, miren que ya la reconoció a la palabra clave, y voy a hacer control espacio, y fíjense que ya me sugiere libro. Si le doy doble clic y le doy doble clic de vuelta, me autocompleta el método constructor de libro. Yo nunca lo hice, nunca lo declaré, no está acá, ustedes vieron. Yo no declaré ningún método, están solamente los atributos, solamente esto, no hay nada. Acá está la línea 20 y no hay más nada para abajo. Pero sin embargo me dice, sí, miren, ¿les parece bárbaro cómo está el código? Java me dice, de hecho NetBeans me dice, este código está lo más bien, este código funciona. Porque el método constructor libro ya existe, aunque yo no lo declare, porque lo obtiene de lo que es la librería estándar de Java. Después vamos a ver cómo, como ya dije. Entonces lo que vamos a hacer es una cosita, pero antes yo voy a poner acá un agregado, porque si no, no lo vamos a poder ver bien. Es public. Luego vamos a explicar el tema de la próxima clase, vamos a explicar el tema de la accesibilidad. Vamos a guardar con control S. Entonces yo voy a preguntar, bueno, primer libro. Y le voy a agregar un punto para ver si accedo. Y me dice, tiene título. Es público el título. Y le puedo agregar un valor. Como es público, puedo modificarlo. Vamos a ponerle, yo que sé, lo que el viento se llevó. Es un string, lo modifico como un string. Y lo puedo mostrar en pantalla. Por ejemplo, digo, bueno, system.out.print ln. Y entonces digo, bueno, mostrame de primer libro el título. Y ejecutamos este código. Y lo que tendría que mostrarme el código este es justamente el título del libro que acabo de crear. Vamos a dar una limpieza por las dudas. A ver ahora. Ahí va. Fíjense lo que el viento se llevó. Creé, por lo tanto, una instancia. Creé una clase, creé una instancia de ese libro y accedí a un método de ese objeto. Con esto es todo por hoy. La próxima clase vamos a hablar sobre lo que acabo de mostrar con el tema public, que es la accesibilidad de los recursos de un objeto. Y vamos a hablar un poquito sobre eso antes de entrar en el tema métodos, ¿verdad? Y de cómo puedo hacer yo las diferentes formas que tengo para vincular objetos entre sí y clases entre sí en Java, porque como dijimos, un programa es objetos interactuando entre sí. ¿Cómo hago que interactúen? Eso lo vamos a ver en las próximas clases. Nos vemos.